¿Qué tan fácil es subir una montaña, escalar? Vamos a ver un poco eso en este día, porque nosotros realmente no fuimos creados para estar en los lugares bajos, y hablemoslo en la parte espiritual. Pero en la parte física también es muy así, porque hay unos que se dedican a subir, hablando del deporte, hablando de las actividades a diario. Hay muchos que viven subiendo, ¿cierto? No están basados o no están en sus actividades o en su deporte, lo que han escogido es subir, pero realmente nosotros hemos sido diseñados como hombres y en nuestra parte espiritual para estar subiendo, para estar escalando, para ir hacia arriba. Es decir, estamos hablando de esa conquista permanente nuestra. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos así como muy cómodos? En medio de la comodidad, todo es como tranquilito, ¿cierto? Y cuando de pronto abrimos nuestros ojos, decimos, wow, han pasado 10 años, han pasado 20 años, ¿y yo qué he hecho con Dios? Que se haya reflejado en mi vida. ¿En qué he avanzado? ¿Qué estoy haciendo? Cuando insistimos tanto en la formación, en la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios nos lleva a subir, nos lleva a ascender. Entonces, viendo yo ya las cosas de Dios de una manera diferente, digo, bueno, es que estático no me puedo quedar. Es que hay un propósito, hay una finalidad en mi vida, hay cosas que Dios quiere hacer conmigo. En esa subida, en esa escalada, en nuestra vida espiritual, pues, ¿qué tantas cosas se presentan, no? Y muchos dicen, yo prefiero quedarme ahí como en la comodidad, como quietico, porque a veces escucho a la persona que está ahí a mi lado, al amigo, al vecino, qué sé yo, allí en la iglesia. Hombre, ¿y a usted cómo le ha ido? No, yo empecé a servir en la iglesia, yo empecé a predicar en la calle, y yo empecé a hacer una cosa y la otra, ¿y cómo le va? Terrible, terrible. Desde que estoy hablándole a otros, eso me ha pasado de todo. Desde que empecé a servir en la iglesia, eso ha sido, mejor dicho. Entonces, si uno escucha eso, ¿qué quiere hacer? ¿Quedarse? ¿Subimos o nos quedamos en la parte baja? Pues nos quedamos en la parte baja, porque es más cómodo, es más sencillo. Pero miren ustedes, allí nos encontramos en la palabra de Dios, Éxodo 24, versículo 1, y aquí en el libro de Éxodo sí que encontramos a uno que subía y bajaba, subía y bajaba. ¿Quién era? Moisés. El Señor siempre lo llevaba a subir, lo llevaba siempre a la montaña. Y esa era, si nos damos cuenta, esa era, y lo vamos a encontrar, si leemos el Éxodo, ahí lo vamos a encontrar. Pero había allí una implicación de búsqueda de respuestas de parte de Dios para la vida de Moisés. Pero también espiritualmente, si nosotros lo vemos, significa ese esfuerzo que él hacía. No solamente físicamente, sino en su área espiritual, porque él vivía abajo cosas tremendas con el pueblo, que quería seguir la idolatría, que quería hacer todo lo contrario a lo que Dios estaba diciendo. Nosotros no somos así, hoy en día no queremos llevarle la contraria a Dios, ¿no es cierto que no? Todos somos juiciosos, obedientes, hacemos todo lo que Dios nos dice. Nos cuesta, ¿verdad? Entonces Moisés estaba allí viendo lo natural, las dificultades. Le costaba subir físicamente, yo me imagino que le costaba, y la edad, y bueno, tantas cosas que se podrían presentar en la subida.
Y aparte de eso, él llevaba la carga espiritual de lo que vivía todos los días con el pueblo. Pero en esas subidas y bajadas, Moisés crecía espiritualmente. ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, él estaba creciendo todos los días, porque estaba subiendo. Y cuando él subía, recibía y bajaba para dar. Así que nosotros debemos vivir la misma vida. Subimos y vamos escalando en nuestra vida espiritual, pero cada día vamos a tener más que dar, ¿cierto? Vamos a tener más que dar. Es necesario. No nos podemos quedar en el mismo lugar, en nuestra preparación, en el conocimiento de la palabra y en la aplicación de la misma palabra. Eso también indica que estamos subiendo y que se nos nota que estamos subiendo. Imagínense un escalador que no se le note que esté subiendo. He tenido contacto en estos días con una escaladora de montaña, es una persona cercana. Incluso ella está dando unos consejos en la emisora. Y ella todo el tiempo está preparándose físicamente. Físicamente ella está preparando su cuerpo y dice, ella además es fisioterapeuta, está preparando su cuerpo para la subida. Está pendiente de muchas cosas, pero lo más interesante es oírla hablar de su deporte. Le encanta. Y siempre está subiendo y está con su tema de montaña y con su tema de correr, pero ella está pensando todo el tiempo en ganar. En ganar. Está mi disciplina, está mi deporte, estoy corriendo por una medalla, estoy corriendo para ganar. Nosotros tenemos que pensar en subir todo el tiempo para tener ese contacto, esa comunión con Dios y que cada vez tengamos mucho más conocimiento de su palabra, de lo que es el Señor y que en la práctica eso se nos note, porque también he conocido personas que conocen de la palabra de Dios y que dicen yo quiero conocer de la palabra de Dios, pero si no hay práctica, ¿qué pasa ahí? Ese conocimiento se está perdiendo, se esfuma, me pasó por el lado, me pasó por el frente, por detrás, por donde sea, pero aquí no me quedó y no me bajó acá, al corazón. Entonces quiere decir que yo no estoy creciendo espiritualmente, yo no estoy subiendo espiritualmente, sino que a pesar de que aparentemente yo estoy utilizando las herramientas que Dios me da, si no las pongo en práctica, no está sucediendo absolutamente nada porque no se ve el fruto en mi vida. Éxodo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. 70 de los ancianos, póngale, ancianos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno.
Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová, como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Mucho tiempo. Y ese es el tiempo que nosotros debemos estar arriba, estar allí en la presencia de Dios, en esos encuentros con Dios, pero es precisamente en las alturas. Cuando nosotros estamos aquí en el valle de nuestra vida, estamos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, eso nos impide recibir de Dios. Y si vemos lo que dice la palabra, Moisés iba, recibía de Dios y bajaba y ejecutaba. Si yo no voy al monte, si no estoy en la presencia de Dios, ¿qué voy a decir a los demás? ¿Cuál es la dirección que yo tengo para mi vida? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿Para dónde estoy yendo? No se puede convertir entonces que yo voy a recibir el mensaje en la iglesia, porque esta es una parte, el congregarnos, el estar juntos, pero hay una fuerza maravillosa y es donde realmente yo debo estar, y es en esas alturas con el Señor, es en esa montaña. Pensemos siempre, cada vez que vamos a estar en presencia de Dios, que estamos subiendo una montaña, que a veces no es fácil, no puedo, no tengo tiempo, se me presenta dificultad, pero es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué le pedía el Señor a Moisés que subiera? Lo quería él solo, en un lugar apartado, completamente apartado, para dar lo que el pueblo necesitaba recibir. Y tal vez yo creo que Moisés nunca iba preparado, yo creo que no, como ninguno de nosotros, para lo que iba a recibir. Él no iba preparado para estar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. ¿En qué condiciones? Ni idea, no dice la palabra en qué condiciones. Pero estamos nosotros preparados para decir: voy a ir a la presencia de Dios, o tal vez si tengo la oportunidad, o si el Señor dice me voy a apartar 40 días y 40 noches con el Señor. Fuera bueno, ¿no? ¿Cómo volveríamos? Santo Dios, preparados con mucho de lo que el Señor nos diera para todos los días. Así que Dios nos creó para subir, nos creó para avanzar, para que en la manera en que nosotros estamos recibiendo vayamos avanzando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque nos estancamos, lo que les decía, pasan los años y sí, yo estoy viviendo una vida espiritual, pero Dios, ¿qué quiere hacer conmigo? Nada, porque pues no ha pasado nada, a mí no me han dicho nada, pero si yo no he buscado, tengo que ir al monte a buscar, tengo que subir, tengo que decir: Señor, yo quiero estar contigo, quiero apartarme contigo. Salmo 61, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo.
porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Quién es esa roca? El Señor nuestro Dios. Salmo 24, versículo 3. Salmo 24, 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Necesitamos, además de eso, cada día, en la medida en que vamos subiendo y estamos en la presencia de Dios, el Señor más nos va a limpiar. El Señor va a traer más libertad para nuestra vida. Vamos a ser cada día más limpios de manos y puros de corazón en su presencia. Eso también sucede cuando nosotros subimos, cuando estamos con Él. Cuando digo, Señor, yo quiero prepararme más. No sabemos los días que vamos a vivir, o usted sabe lo que le va a pasar mañana, o cuando salgamos de aquí sabemos qué nos va a pasar, no sabemos nada. Y eso sí que nos inquieta con nuestros hijos y con nuestras familias. A veces uno dice, bueno, a mí, Dios mío, que me pase lo que sea, tú estás conmigo y todo, pero con mis hijos, con nuestras generaciones, ¿qué viene? ¿Qué viene? Yo creo que nosotros deberíamos subir a la montaña y estar esos 40 días y 40 noches. Y no una, sino varias veces al año. Para prepararnos. Porque las situaciones y lo que vivimos cada día es más difícil. Los tiempos son duros. Y Dios tiene mucho para hablar. Y nosotros tenemos mucho para hablarle al Señor y sobre todo para clamarle a Él, que obre en nuestras vidas y sobre todo clamarle por un mundo que está viviendo cosas muy fuertes, ¿verdad? Salmo 18, versículo 33. Y aquí está David dando gracias por la victoria que estaba teniendo. Y nos dice la palabra, vamos a leerlo desde el versículo 31, 18, Salmo 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que nos ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces nos está hablando aquí la palabra de esa roca que es Él nuevamente, que Él es el que nos ciñe de poder, que nos hace perfectos y que hace perfecto nuestro camino. ¿Cuál es el camino, decíamos, por el que vamos a andar, lo que vamos a vivir? No lo sabemos, pero el Señor allana ese camino, lo limpia, lo deja perfecto para nosotros. ¿Les ha pasado que usted va a algo que tiene que hacer, no sé, una cita laboral de un tema jurídico, judicial, qué sé yo, y usted se ha preparado y ha orado y ha estado allá en las alturas y es un peldaño más que usted está subiendo, es un paso más en esa montaña y usted llega y pues usted no sabe a qué va, ni con qué se va a encontrar? Pero ya el Señor ha trabajado con ese camino y lo tiene listo.
para que nosotros podamos subir. Y llegamos y decimos, wow, lo que está pasando no me lo esperaba. Dios, has obrado grandemente en este camino que yo estoy llevando. Pero cuando nosotros no nos estamos preparando todos los días, cuando queremos estar quieticos ahí en la parte llanita, en la comodidad, en las partes bajas, pues espiritualmente no estamos creciendo. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Quien hace mis pies como de sierva. La sierva es pequeña y con sus extremidades especialmente diseñadas para andar por las montañas. Diseñados para estar subiendo, para estar buscando en la presencia de Dios. Si yo quiero más, tengo que subir, tengo que crecer en mi vida espiritual. No me voy a quedar acá, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a estar más en la presencia de Dios. Es que el cambio y el beneficio es ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Vamos a tener las respuestas. Moisés no sabía, no tenía ni idea cómo tratar a ese pueblo porque eran terribles. Hacían lo que querían y él se desesperaba, pero era ya en la altura donde el Señor le daba las respuestas y él bajaba corriendito a decirles todo lo que ellos necesitaban aplicar y necesitaban saber. A veces decimos, hombre, yo estoy viviendo una situación tan difícil con el esposo, con la esposa, con los hijos. No, humanamente nada, esto no funciona, no camina, no le encuentro respuesta. Pero es en esas alturas donde vamos a encontrar la respuesta. Es subiendo la montaña todos los días que nos vamos a preparar, que vamos a estar fortalecidos, que Dios nos va a dar mucho más para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Hace el Señor nuestros pies como de siervas. Estamos preparados para escalar montaña. Así no seamos montañistas. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. Y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Estar preparados para la guerra. Estar preparados para lo que viene, porque lo estábamos diciendo, no sabemos qué viene. Nuestros pies y toda nuestra vida y nuestro cuerpo preparados para cada situación que debemos enfrentar. Si hablamos del escalar, cuando una persona, y hablemos del escalar como deporte, nos vamos a encontrar lo siguiente. Escalar es un desafío. El que escala, como nosotros, espiritualmente no sabe con qué se va a encontrar. Ese es un desafío. Es, primero que todo, un desafío. Van a presentarse dificultades físicas en el escalador. De pronto puede empezar a presentar enfermedades de algún tipo, o puede tener problemas a nivel de equilibrio. Imagínense el que va subiendo una montaña y tiene problemas de equilibrio. Fuerte, ¿no? Me enfermé. Fatiga muscular, físicamente fatiga muscular, que los músculos empiecen a fallar. Dificultades técnicas, que no llevo, por ejemplo, el equipo especializado, completo, las cuerdas, los arneses, todo lo que yo necesito, el anclaje para poder subir correctamente. Y en nuestra vida espiritual vemos exactamente lo mismo. Cuando nosotros vamos a escalar, vamos a encontrarnos con esos desafíos. No sabemos qué nos vaya a recibir en esa montaña que vamos a escalar. Usted dice, y ahora lo mirábamos, voy a comprometerme más con Dios, voy a empezar a subir, a ascender en mi vida espiritual. Vienen las dificultades, vienen los problemas, se nos levanta todo, viene la enfermedad. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces cuando más nos metemos con Dios, viene enfermedad, vienen los problemas, vienen las aflicciones? ¿No es cierto?
Las dificultades técnicas, no tengo yo el equipo especializado. Entonces, resulta que yo voy para la montaña, se me quedó la Biblia, no tengo el equipo, se me queda todo el cuaderno donde tengo que hacer todas mis anotaciones, se me queda todo. Y debemos llevarlo todo preparado. ¿Qué otra cosa hay allí en el escalar? Hay otro tipo de dificultades en el que escala, en el montañista, como el temor a subir. Hay unos que suben porque necesitan vencer el temor a subir. ¿Será que nosotros tenemos temor a subir? ¿Quién le tiene miedo aquí a las alturas? Uy, hartos. Y es fuerte, ¿no? Que uno dice, llego a cierto punto y de ahí. El que escala y dice, yo le tengo miedo a las alturas, imagínese eso. Y es un reto seguir subiendo e ir un poquito más arriba y un poquito más arriba. ¿Será que nosotros le tenemos miedo, temor a avanzar en nuestra vida espiritual? Es que si yo avanzo, me voy de pronto a volver un religioso. Si yo avanzo, se me acaba toda mi vida y se me acaba la vida social y ya no voy a ver las cosas de la misma manera. Hay muchos que van o se meten en la vida espiritual incluso, bueno, digámoslo, este es el de la transmisión, pero digamos como es. Hay lugares, hay iglesias donde se cultiva mucho eso, la vida social, pero espiritualmente no se crece. Entonces yo sigo aquí en lo bajo, relacionándome, pero voy y recibo palabra, y cuando yo salgo de recibir palabra, pues yo sigo mi vida común y corriente. Y se encuentra uno personas que así es, voy y recibo palabra, y cuando quiero leo la Biblia y recibo un poquito, o sea, es como si yo subiera a la montaña, rápidamente bajo y tengo una vida completamente diferente. Supongámonos que Moisés subía, recibía la instrucción de Dios, pasaba tiempo con Dios y se bajara a meterse con el pueblo a hacer todo lo malo que ellos hacían. Imagínense nosotros en esas. Pero así sucede. Yo recibo de Dios, recibo la palabra de Dios, pero no quiero avanzar más porque me da temor. ¿Por qué me da temor? No quiero escalar más porque de pronto me comprometo mucho y se me acaba la vida que yo tengo. Me gusta más, como dicen por ahí, con un pie adentro y el otro afuera. Eso no es nada. O estamos o no estamos. Porque en este momento el fruto es cero. Cuando yo estoy así, con un pie adentro y el otro afuera, me la voy a pasar 5, 10, 15 años. Ay, no puedo y no puedo, no voy a poder hasta que yo realmente no tome la decisión y me quite el temor de meterme realmente con Dios. Y que el resto no me interese, no me importe. En esas dificultades al escalar, yo puedo también perder la fe, perder la confianza, hablando de lo espiritual. Es que por el camino me pueden ir pasando muchas cosas. Por el camino de pronto me caí, de pronto me lastimé, de pronto perdí a alguien, perdí algo, y mucha confianza y mucha fe se pierde cuando nosotros vivimos cosas en nuestra vida donde terminamos echándole la culpa a Dios. Dios no estuvo conmigo. Dios no estuvo conmigo. Ese matrimonio que se acabó o que se ha estado acabando o que ha tenido muchas dificultades, ¿será que Dios, si nosotros le hemos clamado, no ha estado en el asunto? Él ha estado en el asunto. Él sabe a dónde nos quiere llevar. Pero empecemos desde el comienzo. Cuando yo me metí en esa relación, fui a la montaña y le pedí a Dios
y en mi vida espiritual ha ascendido de tal manera que antes de casarme o de comprometerme con una persona, el Señor me dijo realmente que esa era la persona de mi vida, la persona para mi vida. De pronto no. Y ahora estoy preguntando por qué no funciona. Tal vez después de 10 o 15 años, ¿por qué no funciona? Porque tal vez no era la voluntad de Dios. ¿No es cierto? O tal vez sí es la voluntad de Dios. Pero yo tengo que estar preparado para saber que hay esos obstáculos en la medida que yo voy subiendo, y debo estar atento a lo que el Señor quiere hablar a mi vida. Pero a veces perdemos la fe y decimos, Dios no quiso hacer. Ese no quiso hacer significa estoy perdiendo mi fe en Dios. Y Dios siempre quiere hacer. Si lo vemos en la palabra, sí, lo que ustedes quieran, yo obro, yo hago. Pero ni siquiera clamamos a Él, ni siquiera estamos realmente poniendo delante de Dios las cosas como son, ¿verdad? Y vamos en el Salmo 18, ¿no es cierto? Pero vamos a devolvernos acá. Y es que resulta que, miremos un poquito, no en la escalada, sino en la parte baja, en la parte plana. Decíamos, en la parte baja y plana estamos cómodos, estamos tranquilos. Cuando una persona vive en una montaña, está ahí, alerta, atenta, tengo que estar vigilante, un accidente, cuántas cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos en la parte baja, en la parte plana, pues hay comodidad. Pero hay algo tremendo que se llama conformismo. Nos volvemos conformistas. Con lo que tengo, Dios, gracias porque tú estás supliendo para mi vida, porque tengo ese alimento espiritual, porque cada vez que yo abro la palabra tú estás ahí conmigo, pero eso a veces es poquito, a cuentagotas. ¿Cuánto más nos quiere dar el Señor en su presencia? ¿Qué más quiere entregarnos Él a cada uno de nosotros? Si a usted le dijeran, subiendo esa montaña con el Señor, usted se va a encontrar una bodega gigante donde está todo lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Qué decide? ¿Se queda en el conformismo, en la comodidad? Quiere subir, ¿no? Quiere subir y buscar y encontrar lo que Dios tiene. Eso es real. Eso es real, pero a veces el conformismo, la comodidad nos lleva a quedarnos en lo pequeño, en esto que yo ya tengo seguro. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo tengo algo que es seguro ya. Pero eso que es seguro me tiene en el conformismo. ¿Qué más tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros? Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es aquí, en nuestro entendimiento, es donde debe ser renovada nuestra mente para que yo entienda que debo ir a más, para que no puedo seguir, para que entienda que no puedo seguir en el conformismo, que no puedo seguir en lo que es fácil para mí. ¿Cuánto nos ha hablado Dios? De pronto incluso hasta de un ministerio en nuestra vida, de estarnos preparando, porque hay personas que son preparadas para el gobierno, para gobernar, para hacer las leyes. ¿Cuánto de eso necesita nuestra nación? Cuando uno ve que parte del gobierno, de los gobernantes, de los que están ahí en las leyes, tienen conocimiento de Dios, uno como que,
respira, como que uno dice, hay algo ahí, Dios, hay algo que está como, así sea un poquito, como que respira uno mejor. Pero cuando uno sabe que todo el mundo dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, no conozco a Dios, no me gusta, voy a hacer lo que yo quiero, ahí dice uno, estamos en problemas, ¿no es cierto? Estamos en problemas. Necesitamos de esa renovación de nuestra mente para salir del conformismo, de la comodidad. ¿Cómo impacto yo a mi nación? ¿Cómo impacto yo a la sociedad? El avivamiento es eso. Cuando yo escalo, cuando yo subo, cuando yo me preparo en mi vida espiritual, cuando yo ejerzo todos los días y estoy preparado, yo le estoy hablando a otros y otros se están contagiando y estoy diciendo, yo subo con usted, vamos, yo también quiero ascender, yo también me quiero preparar. ¿Qué está pasando ahí? Ahí es donde se da el avivamiento, de persona a persona. Si yo creo en un Dios, el otro cree, vamos juntos y les vamos a decir, vamos en un camino que va en ascenso, no vamos a parar. El final es la vida eterna, pero la vida eterna ya está desde que nosotros empezamos a subir y a escalar, ¿verdad? Entonces, en eso yo debo tener claro que debe haber una renovación de mi mente. Allí entonces, en la parte baja, en la tierra plana, puede haber estancamiento en mi vida. Yo estoy ahí estancado y no me muevo, y entonces muchas personas dicen, pero es que en mi vida espiritual no pasa nada. Yo pasé de sentarme a otro lado a sentarme en una iglesia cristiana y tampoco pasa nada. No, pero es que Dios está ahí atento para hacer. Yo soy el que no me he querido mover. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme para la iglesia incluso cuando no haya nadie y quedarme allá sentado a ver qué pasa. No, es que nuestra vida espiritual es subir todos los días a la presencia de Dios y buscarlo a Él. En su palabra está absolutamente todo, absolutamente todo. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Pablo tenía, como bien lo sabemos, un aguijón, ¿no es cierto? El aguijón famosísimo de Pablo. Y aún teniendo él ese aguijón, él dijo, no subo, no asciendo, no voy hacia lo que Dios tiene para mí. No, él todo el tiempo estaba diciendo, vamos, si solamente descansaba para lo necesario y todo el tiempo estaba planeando y todo el tiempo estaba impactando. ¿Qué tanto de lo que hemos subido a la montaña y de lo que vamos ascendiendo en lo que Dios tiene para nosotros, hemos recibido esa instrucción de Dios y voy impacto a mi familia, a mi casa? Es que los primeros que tienen que ser impactados son los de nuestro hogar, ¿no es cierto? Ellos son los primeros que tienen que ser impactados. Pero si yo no voy a recibir, en la vida de Pablo había un impacto permanente. Estaba siendo impactado todo el tiempo, pero él, ¿qué estaba haciendo? Estaba ascendiendo, estaba escalando. Wow, quien estuviera al lado de él no podía decirle nada, porque se le veía, se le notaba en lo que hablaba, en lo que planeaba, estaba pendiente de todo el mundo. Si no impactamos ni siquiera a nuestros cercanos, él estaba confiado en eso, en que se impactaba con la enseñanza de Dios y que ese impacto hacía que los demás quisieran lo mismo. Esa es nuestra confianza. Y ya es la labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta del Señor a Pablo con respecto a ese aguijón.
Porque él decía, ya he rogado al Señor que lo quite de mí, dice ahí un poquito antes, ya le he rogado al Señor y le he pedido que lo quite, pero no pasa nada. Pero él paró, siguió ascendiendo. Dicen los estudios que lo más cercano a ese aguijón que padecía Pablo era un problema a nivel de visión. A nivel de visión, él ya no veía. Imagínense subiendo una montaña uno medio ciego, tremendo. Pero él no paró. Entonces los problemas, las dificultades, las situaciones, la enfermedad nos pueden parar cuando nosotros estamos subiendo. No. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? En todo lo que nosotros estamos viviendo, que es tan difícil de pronto, en esas situaciones adversas, en la enfermedad, cuando estábamos ahí más débiles, es ahí donde el Señor con su poder se perfecciona en nosotros y a través de nosotros. Ahí donde estoy más débil, no, pero ahí yo no siento nada. Pero un día me voy a levantar, Dios me va a levantar y yo voy a tener un testimonio gigante porque yo seguí subiendo. La decisión puede ser, no, ¿sabe qué? Yo como que mejor me salgo de esto porque no pude. Eso quiere decir que yo estoy yendo en mis fuerzas. Pablo estaba yendo no en las fuerzas de él porque los ojos no le servían, estaba yendo en lo espiritual. Y el Señor lo sostuvo, porque no paró. Que ninguna condición nos pare de hablar de Él, de su poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fue instantáneo, ¿no? Aquí no habla de otra cosa y vuelve, no, instantáneo, dice, por tanto, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades. Voy a gloriarme en esas debilidades que tengo para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, Señor, hoy me siento tan débil que hoy no voy a subir la montaña y hoy no voy a ir y hoy no voy a orar y hoy no voy a hacer nada porque es que hoy me siento débil y mañana me sentí otra vez débil y pasado mañana me sentí otra vez débil y ahí. Y es que hoy tengo este problema y hoy tengo esta situación difícil y entonces no, Señor. Llega el día que yo no subí más la montaña, que no voy creciendo, sino que sucede algo y es que paramos en el escalar a mitad de camino. Y yo digo, bueno, sé que voy para arriba. Y llegué hasta cierto punto y me quedo ahí, me siento. Encontré como una mesetica, encontré como un lugar cómodo donde puedo construir también. Entonces, bueno, acá me siento cómodo también, entonces me voy a quedar aquí un ratico. En esa meseta, digo yo, que ven ustedes, que estoy igual que si estuviera en el plano abajo, porque me conformé otra vez, me estanqué otra vez. El enemigo va a querer bajarnos en esa escalada todo el tiempo, estemos preparados para ello. Si vamos subiendo, el Señor nos va preparando, pero Él va a dar zancadilla, pata, puño, para bajarnos de ahí como sea. Y ahí es donde el Señor a través de su palabra nos habla de la sabiduría, del entendimiento, del amor, de ser fortalecidos en Él todos los días. Por eso debemos ir al monte todos los días, debemos ir a la montaña, a estar en la presencia de Dios para esa fortaleza. Por lo que les decía, no sabemos con qué nos vamos a encontrar.
me encontré algo que dice lo siguiente: la vida abundante de Dios llega solo a quienes salen de su zona de confort. Solo a quienes deciden salir de su zona de confort, porque siempre en Dios hay mucho más, muchísimo más. ¿Y qué es mi vida cristiana? ¿Qué es seguir al Señor? Pues cada día va a ser mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, mucho más. Juan 17, versículo 3. Jesús ora por los discípulos y ahí en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Es cada día que estamos subiendo en el conocimiento de la palabra de Dios, lo que les decía, estamos teniendo ese conocimiento de la vida eterna. Es decir, que ese subir nos va a llevar cada día más al conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a entender nuestra vida espiritual. Y va a llegar un momento en que yo subo y bajo la montaña facilito y voy a querer todo el tiempo estar arriba. Bajo porque necesito llevar la información, pero realmente mi vida está arriba y no abajo, espiritualmente. ¿No es cierto? Ese es el punto al que nosotros debemos llegar. Y por eso les digo, mientras nosotros más subamos, más nos vamos a encontrar con Dios y más vamos a tener comunión con Él, que es lo que necesita nuestra vida. Ahora, alguno podrá decir, no, pero tan fácil que suena todo esto, ¿no? Aunque lo que estamos hablando hoy de subir la montaña es diferente, porque a veces nosotros no vemos los problemas y las dificultades de esa forma. Y se piensa, bueno, el que predica, el pastor, el líder, no, pero pues está sobrado porque ¿qué dificultades tiene? A ver, Jesús tuvo dificultades en la tierra. Y todos los hombres de la Biblia nos encontramos que tuvieron todos los obstáculos y todos los problemas. Entonces, todos estamos exactamente al mismo nivel. Lo importante en esa subida es creer y entender que el Señor está con nosotros a cada paso que nosotros damos. Yo voy dando ese paso hacia arriba y nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero el Señor sí. Lo que les decía, Él va allanando el camino, Él va preparando el camino y nosotros nos sorprendemos y no puede ser esta situación tan compleja que yo estoy viviendo, pero el Señor ya está al control de ello, hace rato. Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué hace? Sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Cada uno de nosotros. Para siempre serán guardados, y son las promesas del Señor para nuestras vidas. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
La boca del justo hablará sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Para el hombre de paz. Entonces, nosotros tomamos esa decisión, si subimos o no subimos, si escalamos o no escalamos, si avanzamos en nuestra vida espiritual o nos quedamos en ese conformismo al que realmente es el enemigo el que nos quiere llevar. Por eso necesitamos esa renovación de nuestra mente. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros decidimos la escalada, decidimos subir, que es lo que debe ser para lo que estamos preparados en nuestra vida espiritual, necesitamos cada día crecer en fe. Bueno, yo voy a empezar a subir en mi vida espiritual, no importa lo que se levante, no importa el aguijón, no importa la enfermedad, no importa lo que yo estoy viviendo, voy a subir. Esa es mi fe en acción. Yo lo voy a hacer. Que acabamos de leer que Dios es el que nos va a sustentar en medio del camino. A veces sucede entre esas dificultades que tenemos que yo voy subiendo, pero mejor dicho, son las mismas personas las que se levantan y me quieren hacer la vida imposible y bueno, y uno ni sabe por qué. Ahí yo debo entender que los obstáculos van a estar, pero que yo siempre debo subir es en fe, en fe. En fe no sé qué hay, no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué va a pasar, sé que se van a levantar enemigos, sé que se van a levantar cosas, pero yo sé que ya Dios tiene el control de todo y Él está conmigo. Esa es mi fe, esa es nuestra fe, en quien hemos creído. Ahora, para seguir subiendo y escalando, también lo que necesitamos es esa dependencia total y completa en Dios. Necesitamos depender completamente de Dios. ¿No es cierto? Yo no voy a querer subir, yo no voy a querer avanzar si realmente no tengo claro quién es Dios en mi vida y para dónde vamos y lo que vamos a hacer. Yo necesito tener esa confianza plena, necesito abandonarme en Dios, tener esa dependencia total en Dios. Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es depender completamente de Dios, fiarnos de Él, de todo nuestro corazón y no en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento. Cuando yo digo no puedo, lo que sea, no puedo, voy y se lo entrego a Dios. Ahí estoy subiendo por la montaña. Y el Señor es el que me dará la sabiduría, el entendimiento. Muchos dicen en la palabra de Dios me estanco, tengo problemas porque no entiendo, pero es que finalmente el que nos explica y el que nos da el conocimiento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, fue dejado por el Señor.
Entonces yo de qué me afano, tengo es que ir a decir y a reconocer que no es en mi entendimiento ni fiándome de mi propia prudencia, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo es el que viene a enseñarme. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Señor amado, gracias, gracias amado Dios. Gracias, Rey Celestial, porque tú todo lo tienes preparado para nosotros, amado Señor. Pero hoy, Padre Santo, hemos decidido hacer ejercicio espiritual. Vamos a pensar en este momento que somos esos deportistas, esos escaladores. Y digámosle al Señor: Señor, prepara nuestro cuerpo, Señor, prepara mi vida. El deportista diría: prepara mis músculos, prepara todo mi cuerpo para subir, que yo esté alimentado, fortalecido. Señor, hoy te decimos: prepáranos para esa subida, Señor. Porque así fuimos diseñados, Padre amado de la gloria, para movernos, para escalar, para subir, para avanzar en el propósito tuyo, Señor. Queremos recibir más de ti, queremos todo lo tuyo. Hoy renuncia al conformismo y dile: Señor, hoy yo renuncio al conformismo. Hoy yo renuncio a todo lo que me estanca. Todo estancamiento que ha estado sobre tu vida es quitado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí cuando tú estás subiendo por esa montaña y sientes que por detrás allí hay algo que te jala, que te baja, y dices: otra vez. Pero vas a volver a empezar. Te voy a volver a empezar. Voy a intentarlo nuevamente. No importa cuántas veces me jalen, no importa las circunstancias. Yo quiero vivir en las alturas contigo, Señor. Yo quiero escalar la montaña, yo quiero ir hacia arriba, yo quiero encontrarme contigo, que mi vida sea una vida de dependencia completamente de ti. Que mi vida sea una vida llena de fe. Tú eres el que lo tienes todo para nosotros. Yo quiero cada día depender de ti. Señor, yo no sé los obstáculos que me voy a encontrar en la subida, Señor. Nadie lo sabe. Yo puedo ir al hombre, así sea mi más cercano, el esposo, la esposa, los hijos. Aún ellos no podrán detener aquello que nosotros vamos a tener que vivir subiendo todos los días. Pero el Señor sí lo sabe, por eso necesitamos esa dependencia total. Necesitamos esa fe en Dios para decir: Señor, no necesito en la subida conocer que hay arriba, porque sé que tú tienes planes perfectos. Dice la palabra: planes de bien y no de mal. No te preocupes, no te preocupes. Si hay carga y tú dices: hay tanta carga que yo quiero avanzar en mi vida espiritual, pero no puedo subir porque el peso es grande. El peso es grande. A veces quienes intentan más bajarte de esa subida, de esa montaña, de esa escalada, son las mismas personas cercanas a ti. Es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos, es mi familia la que no me deja subir. Nadie, absolutamente nadie, debe depender de ti en su vida espiritual. Debemos llevarlos a Él y cada uno tomará la decisión. Pero cuando yo quiero subir, pero todo el mundo depende de mí, yo voy a sentir que no solamente me jalonea uno, sino como 20.
Y tú no vas a poder solucionarles lo que solo va a solucionar el Señor. Solo lo va a solucionar el Señor. Nosotros debemos ir libres de carga para poder subir. Por eso entreguémosle todas nuestras cargas a Dios, todo lo que nos impide subir, todo peso, toda carga que estamos llevando. Me encontraba con alguien alguna vez que decía: es que es mi familia, es que son tantas cosas que viven, es que uno vive una cosa y otro vive otra cosa y otro vive otra cosa. Y yo le decía: tú no eres Dios. Dios es Dios y es el que se encarga de todo. Tú no vas a poder solucionar todos los problemas de ellos, pero un día ellos te hicieron Dios a ti y tienes que soltar ese lugar, porque no podemos ser el Dios de nadie. Los estamos llevando a la idolatría, cuando cada uno debe aprender a subir en la búsqueda de Dios, a crecer en su vida espiritual. Señor, llévanos a crecer todos los días en nuestra vida espiritual. Llévanos a crecer, a tener primero ese encuentro contigo todos los días, Señor. Que todos los días podamos ir a buscarte en el monte, Señor, allí en nuestra soledad, en nuestra intimidad, deleitarnos contigo. ¿Qué tanto tienes, Señor, allá arriba para cada uno de nosotros? Señor, ahí están tus promesas, pero tus planes se ejecutan, Señor, en esta tierra. Pero llévanos cada día más a crecer. Y el crecer implica que dejemos el orgullo, la altivez, que reconozcamos que debemos recibir de parte de Dios, que hay mucho más que necesitamos de parte de Él. Si el Señor está hablando a tu corazón, entrégale todo en este momento ahí donde tú estás. Adora al Señor y entrega todo lo que tú creas que deba ser entregado. Suéltalo todo en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. De subir, es tiempo de escalar, es tiempo de se va todo temor. Gracias, Señor, porque ahí en esa subida, Padre amado, tú preparas, Padre del cielo, tú preparas a tu pueblo, tú preparas a tus hijos. En la subida tú estás con nosotros para ir más allá en tus planes, en tus propósitos, Señor. A nadie envía el Señor que no esté preparando. Hasta para tu casa el Señor te prepara, el Señor nos prepara para llevar su palabra, para estar en su presencia, para ir mucho más allá. Señor, aumenta nuestra fe. Cada día podamos depender más de ti. Hoy nos soltamos en tus manos, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas.
Y por más difícil que sea la subida, hoy reconocemos, Señor amado de la gloria, que tú estarás con nosotros, que tú harás mucho más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.